Solo deseo en el pueblo que supere, que avance. Busquemos la cosa de Dios, hay que cambiar. Si nosotros no cambiamos, estamos mal. El Evangelio consiste en eso. Ya lo sabe muy bien. De tu pecado, eso Dios lo juzga. Aquí nadie te va a juzgar. Amén, hermanos. Solo hay que cambiar, ayudarnos los unos a los otros. Bien, San Juan 10, verso 39. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Cristo Jesús. Dice: procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Lea usted. Procuraron otra vez prenderle. Pero él se escapó de sus manos. ¿Ya su nombre? Tome asiento. Ahora, fíjese. Esto es importante, este texto, porque nosotros estamos conociendo al Señor. El venir a la casa de Dios es para conocer a nuestro Señor. Esa es la norma o la ley. No para conocer a la organización o conocer al pastorcito o conocer al hermano diácono fundador, no. ¿Correcto? Sino conocer al Señor. Y aquí vamos a conocer a nuestro Señor. Cómo Él era. De esos años para ahora, fíjese, cómo conocerlo. Para eso está su Santo Espíritu y su palabra que nos va a guiar. Jesús había tenido estos tipos de problemas con los judíos. Pero el problema que Él tenía con los judíos era por un aspecto doctrinal acerca de la ley, acerca de la palabra de Dios. Porque Jesús decía a Dios, le decía, mi Padre. Y como le vuelvo a repetir, a los judíos, escuchar decir eso de Dios, para ellos era un escándalo, era una abominación, para ellos era un algo que prácticamente, ¿cómo lo llaman? Una blasfemia terrible. ¿Cómo vas a decir que tu Padre es Dios? Pero Jesús lo decía, aunque a veces no lo decía directamente delante de ellos, pero por la expresión lo mostraba. Entonces los judíos se enfurecieron. ¿Cómo tú vas a decir que Dios es tu Padre? ¡Qué ridículo! Se ofendieron. Muy bien. Entonces, por esas causas y por otras causas, ellos estaban muy furiosos. De tal manera que cuando encontraban al Señor y a escucharle, ellos siempre han querido matarlo. Ellos siempre han intentado ultrajarlo. Y cabe en esta oportunidad, como en otras, donde Él se ve rodeado de toda esta gente. Apedrearlo. Se ve rodeado. ¿Y ahora qué hacer? O sea, míreme ahí. En esa actitud, Jesús está ahí. Y todos estos judíos entre fariseos y escribas lo han rodeado y con ganas de lincharlo. ¿Qué hago? ¿Cómo salgo? Ojo. Él tiene poder. Tiene autoridad. Correcto. Para él suficiente con el aliento, con la nariz o con mover un algo, puede mover los aires, los vientos, la tierra, el polvo, qué sé yo. Él puede hacerlo. Y eso no es todo. Aún en el pensamiento Él puede pedir al Señor y mandar un ángel y desciende con una espada y se los mata a todititos. Sí. Pero Jesús no hizo eso. Entonces, ¿qué hizo? Se agarró a golpe y dijo, ya pues, ven para acá. A ver tú, ya, tú primero, ven para acá, ven pues. No, tampoco. ¿Me entiende? Jesús no. A pesar que nuestro Señor tenía talla y tenía cuerpo, ¿me entiende? Para poder defenderse.
Pero él no usó ese instinto humano de peleandero, sino que él, tomando la actitud, la fuerza y la autoridad como un ser humano también, entonces quizás vinieron a agarrarlo, no se dejaba. Vinieron a atraparlo, se esquivaba. ¿Correcto? Sí. Y quizás vinieron dos o tres y a empujones y salieron de pronto, usando su fuerza, se suelta y corre. ¿Qué sería gracioso verlo a nuestro Señor corriendo y atrás la muchedumbre que le sigue? ¡Ay! Como cuando le sigue la gente a un ladrón. ¿Ha visto usted cómo le sigue la gente a un ladrón? Si el ladrón va corriendo y la gente atrás, con palmas. ¿entiende? ¿Ya su nombre, hermano? Entonces, vea usted a nuestro Señor corriendo, escapando por su vida. ¿Por qué? Porque él tenía una labor, él tenía un deber, y aparte de ello, el poder y la autoridad. Pero el poder y la autoridad no era contra aquellos por los cuales Dios le había mandado. El poder y la autoridad era contra toda fuerza maligna y toda obra de maldad promovida por los demonios. Por eso, hermano, fíjese, se ha visto y ha sucedido muchos creyentes, muchos cristianos, entre pastores en las iglesias, peleándose entre ellos, agarrándose a golpes. Y ojo, yo lo he visto, por si acaso. Porque en las iglesias organizadas, cuando hay cambio de la cúpula superior, hermanos, se agarran a pleito. No respetan nada. No respetan ni el altar, se suben encima de las bancas y comienzan a sacarse, como dicen, sus trapitos al sol, diciendo: tú robaste 30,000 y estos te han apoyado. Yo no he robado 30,000, tú eres el que robaste 16,000. Tú te sacaste, te llevaste todos los diezmos, y comienzan a sacarse, y entre ellos no aguantan sus instintos carnales, porque son más carnales, y agarrándose a golpes en el altar. Lógicamente, ¿qué hacen para eso? Sacan a todos los hermanos y se quedan todos los pastores de todas las representaciones y cierran la puerta. Por desgracia, yo por ahí no sé qué me pasó, me escabullí y de pronto me quedé dentro. Cerraron la puerta y ya estuve adentro. Y no solamente mi persona, sino también otros hermanos del grupo. Eso no podría, o sea, yo no podría soportarme, pero ¿por qué se pelean siendo pastores? Porque en esos tiempos, cuando uno es novato en el evangelio y discípulo, uno le presentan a un pastor, que bien pastor, ¿sí o no? Sí. Con respeto, amor, que es un siervo de Dios. Uy, este hermano es un anciano, ya tiene años en el evangelio. Caramba, está más cerca de Dios, que me ayude. Pero no, hermanos, qué vergüenza. Peleándose por el dinero, peleándose por las congregaciones que emanan un buen bolsón de dinero. Esas congregaciones donde todos son, como se dice, profesionales, y pues sus diezmos son gordos. Peleándose entre ellos. No, tú has estado ya 8 años ahí, ahora me toca a mí. No, que yo no voy a salir, no me vas a mover, sí, yo te voy a denunciar. Oiga, hermano, ¿no han visto a nuestro Señor? A nuestro Señor querían prenderle para golpearle, pero ¿por qué?
tan solamente porque decía que Jehová Dios es su Padre, no por otras cosas. Pero sin embargo, él dice aquí, pero él se escapó de sus manos. Lo dice en ese término. Quizá de repente alguien vino también a agarrarlo y Jesús le dio un empujón. De repente por ahí otro salió a encontrarse, hizo para acá, lo esquivó y salió para el otro lado. De tal manera que de pronto viene alguien con un palo, de repente pues nuestro Señor a querer golpearlo se detuvo, cruzó y salió por el otro lado. O sea, nuestro Señor, lo que yo percibo en el Espíritu es que Él nunca se enfrentó para agarrarse a golpes, sino que usó la fuerza para desviar, usó la fuerza para bloquear, usó la fuerza de Él como hombre para, como si se desviara los golpes o los ataques de aquella gente enfurecida y luego escapar. En uno de los pasajes bíblicos también nos dice, porque yo me quedé pensando y digo, ¿pero cómo lo habrá hecho? Porque fíjese, dice que le corretearon al Señor y el Señor corrió. Tan de pronto subió la loma el Señor, pero al llegar a la loma, para abajo había un vacío. ¿Me escucha, hermano? Sí. ¿Y a su nombre? Gloria a Dios. Abajo había un vacío donde nuestro Señor se quedó parado y volteó. Y la turba se acercó. No había escapatoria. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo él va a salir? Porque la turba. Pero a lo que yo puedo entender, hermanos, en el Espíritu, en el Señor, es que él volteó, les queda mirando, y al quedarlos mirando, los reprende en el Espíritu. Los reprendió en el Espíritu a ellos, y dice que de pronto el Señor cruzó por en medio de ellos. Gloria a Dios. ¿Y a su nombre, hermano? Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque a veces si a nosotros nos estuviesen siguiendo, ¿qué haríamos? La importancia, hermanos, de controlar la carne, el cuerpo, para permanecer en el Espíritu. ¿Por qué? Porque nuestro Señor corría desesperado, escapando de esa turba. Llega, ve que abajo es un vacío, se da la vuelta. Entonces, ¿qué sucede con esa desesperación? ¿Qué sucede con esa preocupación? ¿Qué sucede con ese desvelo? ¿Qué sucede con aquello de que posiblemente lo iban a matar? Porque usted sabe que los judíos, cuando determinan una cosa, ellos lo cumplen. El judío hace cumplir su palabra, hermano. Y nosotros debemos adquirir esa cualidad, cumplir nuestra palabra. Para eso ten cuidado de lo que sale de tu boca, pues. ¿Se acuerdan una vez que yo les dije, de tus palabras yo me guío? Porque Jesús oye mis palabras y de lo que yo digo, Él se guía. Siervo, tú dijiste eso, hay que cumplir. ¿Usted qué dice? Sí. Conozca al judío. Él es así. Si el judío te dice, ya, te voy a ayudar, te voy a dar tanto, Él te ayuda y te da tanto. Entonces, nosotros tenemos que adquirir esa característica de cumplir la palabra. Cumple tu palabra. Prometiste a tu Señor, cumple tu palabra. Entonces, eso. Nuestro Señor entonces se voltea, se tranquiliza, se calma, se centra en el Espíritu
y tan solamente les queda mirando. Y todos ahí, con piedras, palos o algún garrote para linchar al Señor. Porque supuestamente, vamos a mirar del otro lado de los judíos. Mirando del lado de estos judíos, supuestamente estos eran defensores de Dios. Y así hay muchos que se ponen como defensores de Dios. ¿Acaso Dios te va a hacer esto? ¿Acaso Dios te va a dar esto? ¿Acaso Dios es aquí? No, Dios no es así. Dios es asá. Así que ahí nomás. O sea, se ponen como defensores de Dios. Pregunto, ¿Jehová Dios necesita a quien lo defienda? No. No. Así que quedas muy mal en intentar defender a Dios. Jehová, nuestro Dios, no necesita de un hombre que lo defienda. Necesita del hombre, sí, uno, para salvar su alma porque es su creación. Segundo, como un medio para llegar a los demás hombres. Amén. Amén, hermanos. Sí. Para eso sí, a usted Dios lo necesita, porque por medio de ti va a llegar también a muchas otras personas. Aleluya. Para que también alcancen salvación. Entonces, la importancia de centrarse. Tuve una experiencia cuando viajamos, ¿cómo se llama ese del norte? Un pueblo del norte donde también es un cuartel de Satanás, donde hay compactados. Cabamba. No, la Guaringa. Guaringa. Sí, la Guaringa es un pueblo, ahí se llega. Y en la vaca. Ya. Estábamos en la plaza de armas. Bueno, ahí pasaban unas experiencias. Luego unos hermanitos nos dieron una casa donde quedamos, porque habíamos ido cerca de 12 para 15 por ahí. Y nos quedamos ahí. Y ahí estábamos orando y comenzaron los compactados a atacarnos. En eso se escucha en la ventana que tocaban pum, pum, pum. Y bueno, pues el hermano Juan, como cabeza, se va y abre la ventana y estaba un borracho. Y ve borrachos, se queda, ¿pero qué hacen? ¿Qué están orando? ¿Que por qué están cantando? Entonces, el borracho así, hasta que llega un momento en que yo le dije, oiga, levante la cabeza y míreme. Levantó la cabeza y con los ojos todos volteados comenzó a mirarme. Al comienzo, hermanos, sus ojos estaban como desorbitados. Y de pronto vi que sucedió un algo así, tic, 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 ¡prum! Y salió de nuevo y quedó él. O sea, el demonio estaba metido en eso. Y al mirarlo, le miré fijamente y en mi corazón nomás dije, te reprende en el nombre de Jesús, fuera. Y el borracho de mí. Y se fue. Amén. Entonces, ahí aprendí que lo que dice Pablo o con Pedro cuando estaban entrando ¿a dónde? Al templo, ¿verdad? ¿Qué le dijo al paralítico? No tengo plata ni oro, Pero le dijo, mírame. Observó. Observaron la mirada, porque
Porque la lámpara del cuerpo De los ojos. son los ojos, hermano. Y esa noche fue muy terrible. Bueno, ahí nomás. Esos dos puntos de experiencia importantes. Lo que hace aquí nuestro Señor, ciertamente, como les digo, hermano, Él pudiese haber aplicado tantas cosas que Él tenía en Él el poder. Míreme, si caminó sobre el mar, ¿sí o no? Sí. Echó fuera tantos demoniados. Sí, calmó, ¿Qué más hizo? calmó los vientos y la tempestad. Calmó el viento, les ordenó que se calmaran. Oiga, y a estos grupos de monticos de arena, ¿qué pudiera haberlo hecho? Una vez, bien de memoria, una vez habían como 4 personas que se me habían levantado en cierta ciudad. Qué terrible para meter chismes y calumnias, hermano. Entonces, parece que yo me dejé llevar también y estuve muy miedoso, muy nervioso. Y le clamaba al Señor de rodillas, pues le clamaba a mi Señor, pero orando, pues no esas oraciones de mudo que hacen algunos. Oh, orando y clamando, Señor, te ruego, ayúdame. Y viene palabra a mí que me dice, tanto miedo le tienes a estos morros de polvos. Gloria a Dios. ¿Qué digo, morros de polvo? Me salí riéndome. Y cuando ya escuché que me tocaron la puerta y que eran ellos, de afuera no me agarré una reprendida en el nombre de Jesús. ¡Fuera de acá! Les abrí la puerta, ¿qué hay? Ah, no. No, nada, ya nos vamos. Gloria a Dios. Y lo que dice el Señor es cierto. Gloria a Dios. Son como morros de polvo. ¿Qué? ¿No le das una patada y se desvanece todo? ¿Sí o no? Sí. ¿Tú no has visto cuando las hormigas hacen su huequito y no dejan morritos de polvo? Sí. Así es el ser humano, hermano. Así es. Por eso es que David dijo, ¿quién es este incircunciso? Goliat. ¿Sí o no? Es un morro de polvo un poquito más grandecito, sí. ¿Pero qué? ¿Ves? Porque el que está en el Espíritu del Señor ya no mira como mira el hombre carnalmente. Porque el filisteo sí le miró. ¿Ve? ¿Quién es este que ha salido tú como un perro? ¿Que cree que yo soy un perro? ¿Sí o no? O sea, lo minimizó porque le miró carnalmente. Pero mientras que David de su lado dijo, ¿quién es este incircunciso que viene aquí a perturbar a los escuadrones de Jehová? Gloria a Dios. ¿Sí o no? Aleluya. Aleluya. Entonces, hermano, ¿quién es aquel que quiere venir aquí a perturbar a los escuadrones del Señor? Aquí están los escuadrones de Jehová. Aleluya. Cristo vive. Así que mientras que Cristo vive, ahí estaremos. No, pero son poquitos. ¿Y a ti qué? Gloria a Dios. Porque Dios se fortalece en nuestras debilidades. Gloria a Dios. Aleluya. Así es, hermano. Entonces, debe entender usted la fortaleza de nuestro Señor, no solamente para enfrentar al enemigo, sino para enfrentar también a los corazones duros, a los corazones enterquecidos, aquellos corazones enfurecidos que creyendo y haciéndose defensores de Dios, no sabe que están persiguiendo al Hijo de Dios.
Cambio con pan duro, nos llevamos bien. Pero en cambio este no, me dijo. Yo no voy a seguir siendo tu amigo mientras que tú no estés metido en una organización. Porque la organización te da esto, te da esto, te da esto, te da esto, te da esto. Por eso yo estoy en la organización. Le digo, pero chino, le digo, nosotros somos amigos. Yo también estoy en Cristo. Sí, estás en Cristo, está bien, pero en la organización es la mejor. O sea que de aquí en adelante ya no somos amigos. No, me dice Mercado, no somos amigos. De acuerdo. Por eso él está para allá, nosotros para acá. Entonces, mire, ¿qué doctrina lleva? ¿Se da cuenta? Cuando Cristo nos ama a todos. Gloria a Dios. Y para Él la organización es lo máximo. La organización, cuando te respalda hoy, la organización te lleva al infierno. Cristo te lleva al cielo. Porque no hay mediador entre Dios y los hombres. ¿La organización va a mediar entre tú y Dios? No, hermanos. Es Cristo hecho hombre, el único que media. Entonces Jesús, hermanos, viéndolo aquí como ser humano, como Él también escapa de la violencia, como Él escapa de aquellos violentos, supuestamente, como se dice, pues, seguidores de Dios. Y ese es el problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que tus propios enemigos son aquellos que siguen el camino del Evangelio. ¿Y por qué son tus enemigos? Porque son contrarios a la doctrina que tú llevas. Ese es el problema. Cuando estábamos en Manahuas, levantando la obra en Manahuas, fíjate, la gente se oponía a nosotros, de acuerdo, aceptaba lo de la gente. Pero los que hacían más escándalo y fueron a la policía a denunciarnos eran los mismos cristianos de las otras organizaciones. Pastores y hermanos subidos arriba en Macate, denunciando que esos dos predicadores son terroristas, que esos son estos. Se cumple la escritura. ¿Quiénes fueron los que entregaron al Señor? Los mismos judíos. Los mismos que administraban la casa. Qué pena, ¿sí o no? Por eso, hermanos, nos conviene ser obedientes, sujetarnos en el Señor para que Satanás no trastorne tu mente. Y en vez de perseguir a quien sí debes perseguir, estás persiguiendo al Hijo de Dios. Como Pablo, pues Saulo, ¿verdad? Sí. Saulo estaba totalmente confundido porque él pensaba que estaba defendiendo a Dios, agradando a Dios, y perseguía a los cristianos. Y qué bueno que Jesús, nuestro Señor, viéndole en él en su inocencia, porque su celo sí era fuerte, pero era un celo divino, no como a veces algunos pues se nos chispotea y sale más el celo carnal que las cosas espirituales. Porque si fuese un celo espiritual, dijeres, a ver, ¿cómo está la mesa aquí? Ve, está sucio. ¿Me entiendes? Sí. Eso sí. Pero después de otras cosas, no, pues los celos carnales no ayudan. Entonces, hermanos, ver aquí nuestro Señor como hombre. Una cosa es verlo tú a tu Señor como hijo de Dios, como siervo de Dios. Ahora como hombre. Entonces, por decir, el pastor en la iglesia, cuando enseña, cuando predica, como pastor, como siervo de Dios. Siervo de Dios. Ahora habrá que conocerlo al pastor como hombre. ¿Cómo se comporta cuando no hay templo, cuando no hay culto? ¿Cómo se comporta en su casa, en su hogar? Lo mismo diría los hermanos.
Cuando están en la iglesia, en la congregación o con su Biblia, son buenos cristianos, hablan bien, conversan bien, tratan bien. Habrá que ahora verlos en su trabajo. Habrá que verlos Sí. Sí. en su casa. ¿Sí o no? Sí. ¿Cómo se comporta en su casa? No solamente a los hermanos, sino también a las hermanas. ¿Me entienden? Porque en la casa de Dios, la hermana, si el pastor le dice, hermanita, por favor, tráigame esa silla para acá, va y lo trae. Y el esposo dice, sin vergüenza, ¿no? Acá sí haces caso. Y en la casa yo te pido que me alcances ese banquito tan solamente para sentarme. Me dice que no puedes llevarlo tú. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿sí me entiende? Sí. Como siervo de Dios y luego como hombre. Jesús nuestro Señor como siervo de Dios, hijo de Dios y ahora como hombre. ¿Me entiende o no? Sí. ¿Ves? Entonces, se habría puesto nuestro Señor boca a boca con estos judíos y fariseos y cuanto más. No. ¿A tu idea? No. No, porque nos está mostrando que Jesús no era una persona de ponerse boca a boca. Te respondía, te decía y ahí quedaba. No, pero que por acá quería. No, pero Moisés dijo esto y que Jesús esté ahí. No, que si Jesús, yo conozco a Jesús. No, pero tú quién eres. Bueno, no, que sí que lo revuelto el otro. Que no, que por acá. No, que por ahí. Que te voy a matar. No. ¿Ya su nombre? Gloria a Dios. ¿Lo entiende, hermanos? Sí. Suficiente con una pregunta, debe haber una respuesta. ¿Le gustó o no le gustó? El que es de Dios responde conforme a la palabra de Dios y a la verdad. Amén. Y si te quedas callado, calla Siempre. para siempre. ¿Me entendió, hermanos? Sí. Entonces, Jesús nuestro Señor como hombre. Hay varias acciones. Jesús nuestro Señor como discípulo, como siervo. Encontramos que Él también coge un lebrillo y un pedazo de tela, por ahí o trapo, y lava los pies De sus discípulos. de sus, ¿sí o no? ¿Ve? Lo lava los pies. Entre ellos dijeron, no, Señor, ¿cómo tú me vas a lavar? Pero Jesús como hombre, como servidor. Amén. Esas cosas hay que verlos. No decir, como algunos dicen, no, yo lo hago por amor al Señor, yo lo hago por el Señor, yo lo hago por el Señor. No, estás equivocado. Hazlo porque Cristo está en ti. Y de tu amor, de tu afecto, de ti, que eso hagas. No lo hagas por Él. Porque algunas mujeres dicen, yo sigo con mis hijos, con mi marido, por mis hijos nomás, por mis hijos. Y el marido también dice, yo sigo con mi mujer por mis hijos. Por mis hijos, pero siguen ahí. Total, ¿cómo es eso? ¿No es eso un engaño? Sí. Sea sabio. Entonces vea usted, conociendo a Jesús como hombre, no cayó en los juegos de los Hombre. hombres. Porque si la turba te está siguiendo y tú de pronto te has ocultado, y para defenderte, porque todo ser humano cuando está siendo perseguido se insta a defenderse. ¿Sí o no, hermanos? Sí. Y eso es normal. Pero cuando está carnalmente, solo en la carne, lógicamente se insta a defenderse. Coge piedra y va a tirar. Coge palo y va a tirar. O sea, se defenderá. Pero lo que hizo nuestro Señor Jesús, sí hizo una defensa.
pero no una defensa agresiva. ¿Lo entiende? Hay defensas, pero eso es agresiva. Esta defensa no era agresiva, solamente para bloquear, desviar el intento de ellos de prenderlo. Que es muy diferente cuando Jesús estuvo en el huerto y llegaron ¿quién? Llegaron la turba con Judas, ¿verdad? Porque Judas les había dicho, a quien yo diere un beso, ese es. Porque no podían identificar a nuestro Señor. Entonces, ¿ahí qué hizo Jesús nuestro Señor? Nuestro Señor no hizo nada. Más bien el que se exasperó, Pedro. se enturbió, fue Pedro, pues. ¿No? Pedro, que llevaba su chaira y su cuchilla. Así hay algunos hermanos que van a la iglesia y todo, pero llevan su chaira, su cuchilla. Porque apenas algún hermanito le dice, hermanita, pero ¿por qué se ha venido vestida así, hermanito? Usted debe vestirse como un varón del Señor. ¿Qué cosa has dicho, hermano? O sea, espiritualmente, saca la chaira y ¡fa! Le corta la lengua. ¿Usted qué se mete, hermano? Yo quiero vestirme así. Si yo quiero, vengo así. Y si no, no. ¿Usted por qué tiene que meterse, hermano? Calladito. Saca su chaira. ¿Ya su nombre, hermano? Gloria a Dios. Entonces, entienda. Jesús ahí sí no hizo nada ante la turba. ¿Por qué? Porque ya era el tiempo del cumplimiento. O sea, mientras que no llegue el tiempo del cumplimiento, Jesús se ha defendido. ¿Correcto, hermanos? Correcto. Y otra cosa es que Jesús también evitó la violencia. ¿Por qué? Porque el día de la fiesta de los panes sin levaduras,